Muy buenas noches, apreciados estudiantes. En el día de hoy vamos a realizar las citas del curso de biología. Ya iniciamos la unidad 2, ya está el foro abierto de esta unidad que se denomina Ingeniería Genética. Esta cita pues tiene el objetivo de que nosotros podamos reconocer en qué consiste esta actividad. Esta actividad consiste en resolver 3 ejercicios y presentarlos en el formato de entrega que está en el foro inicial, en el mensaje inicial del foro, y presentarlo en ese formato en el entorno de evaluación. Esta actividad tiene una característica que es una actividad colaborativa. Esos 3 ejercicios, digamos, son diferentes, abordan diferentes temas y se hacen para desarrollar competencias en los estudiantes a partir de las temáticas que se han abordado. El primer ejercicio tiene 3 opciones. Entonces, el equipo, el grupo, elige una de las 3 opciones. Esas opciones son A, B y C. Ustedes van a elegir cualquiera de ellas. En el ejercicio 2 hay 5 opciones denominadas con las letras A, B, C, D y E. También de allí deben elegir una sola opción. Y en el ejercicio 3 hay 9 opciones. Ustedes también pueden elegir una. Esas opciones que ustedes eligen como equipo deben socializarlas en el foro. Eso es bastante importante porque les va a permitir que ustedes puedan indicar a los estudiantes que se van presentando en el foro cuál es la idea que usted tiene sobre los ejercicios. Por ejemplo, yo puedo socializar diciendo, bueno, yo en el ejercicio 1 deseo trabajar la letra B y voy a dedicarme a desarrollar ese ejercicio. Luego viene el otro y le dice, qué bueno que estás desarrollando ese, voy a dedicarme a desarrollar el segundo ejercicio con la letra tal. El otro puede desarrollar la otra letra, aunque son 5. Esta tarea es un poquito larga porque no solo es el desarrollo de los ejercicios, sino que en el último ejercicio es necesario hacer un video en donde todos los estudiantes aparezcan en el video, en voz y en rostro, en imagen. Antes de empezar a revisar qué es lo que vamos a hacer en esos ejercicios, vamos a dar una teoría, unos conceptos relacionados con lo que vamos a hacer. El primer concepto está relacionado pues con los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Bueno, los cromosomas son unas estructuras que van a estar localizadas en el núcleo, ¿verdad? Y esas estructuras localizadas en el núcleo están compuestas químicamente de ADN. Y ellas están divididas por alelos. ¿Qué son esos alelos? Se me va a apagar el Agradezco que cierren los micrófonos para que la grabación quede óptima. en ese radio. Te va a caer. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver que estos espacios que se ven así de color rosadito se denominan genes. ¿Qué hay en los genes? En los genes están las características hereditarias, es decir, esas características que se van transmitiendo de generación en generación.
pero esas características pueden ser iguales, como en este caso, que están representadas por letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque son esas características que están en el genotipo y que siempre van a mostrarse, a expresarse en el fenotipo. Hay otra característica que, a pesar de ser igual, se representa con letra minúscula y son las características o genotipo recesivo. Estas características están en los genes y eventualmente se presentan en el fenotipo. A estos individuos que tienen esas características iguales, ya sean dominantes o recesivas, se les denomina homocigotos. Homocigotos. ¿Qué significa homo? Homo significa igual. En cambio, estos, en donde en un cromosoma vamos a encontrar genes, alelos, es decir, que son de la misma característica, pero una es dominante y la otra es recesiva. Las letricas se representan igual que acá, la dominante con la letra mayúscula, la recesiva con la letra minúscula, pero en este caso van a ser heterocigotos. ¿Qué significa hetero? Diferente. Ahora miremos qué es genotipo y qué es fenotipo. El genotipo son esas características hereditarias que están en nuestro ADN, es decir, en los cromosomas. Y el fenotipo son todas aquellas características que se representan en el organismo, que se pueden ver en su físico. Estas características pueden ser modificadas por el ambiente. Por ejemplo, cuando se cambian de color los ojos o el cabello, pues tiene un cabello liso y se lo riza, o cuando las personas ponen tacones, por ejemplo, y ya simulan más altura, o cuando se colocan diferentes prótesis para parecer con una característica del cuerpo distinta. Entonces, la diferencia entre ellos es que en el genotipo está dentro del ADN, en los cromosomas, en los genes. Y el fenotipo es la característica que se expresa ante el medio y puede ser modificada por él. Veamos aquí un refuerzo de estos conceptos. Alelos en el gen. Son dos alelos iguales y ambos son dominantes. ¿Cómo se representan? Con letras mayúsculas. ¿Y cómo se llaman? Homocigoto dominante. Y el fenotipo, bueno, en este caso se le ha colocado semillas amarillas. Significa que este color amarillo va a aparecer en el fenotipo frecuentemente. Dos alelos diferentes. ¿Cómo se llama? Heterocigoto. Se representa con una letra mayúscula y una minúscula. Y en este caso, las semillas son amarillas también. ¿A qué se debe esto? A que tienen un alelo dominante. Y siempre que haya un alelo dominante, esa característica va a estar representada en el fenotipo. Ahora nos vamos a los alelos que son iguales, pero ambos son recesivos. A eso se le llama homocigoto recesivo, que representan con letras minúsculas y en este caso el color que se manifiesta en el fenotipo es el color verde. Fíjense que esto ocurre cuando ambos están en los genes. Cuando hay uno dominante y uno recesivo, sigue permaneciendo en el fenotipo el color amarillo en este caso. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es la generación parental. ¿Qué es la generación parental?
simplemente son los padres. Son aquellos individuos que por un cruce nos va a dar unos hijos que son considerados la primera generación filial. En este caso, decimos que es la primera generación filial. ¿Por qué? Porque tenemos un padre homocigoto o heterocigoto y un padre homocigoto recesivo. Entonces, en esta condición amarillo, verde, como lo tenemos acá, vamos a obtener la primera generación filial, los primeros hijos. ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? Si quieren me pueden escribir en el chat y ahí vamos solucionando. Bueno, parece que no. También hay un concepto que es bastante importante que lo tengamos en cuenta. Este concepto hace referencia a los tipos de herencia. Fíjense que aquí tenemos la herencia dominante. ¿Qué significa la herencia dominante? Generalmente esta herencia es cuando un gen domina a otro que se llama recesivo. Generalmente esto ocurre en las herencias de enfermedades genéticas, en donde un padre es sano y el otro está afectado. Entonces van a tener una generación filial. En este ejemplo, tendremos 2 sanos y 2 afectados. Generalmente, como les decía, son enfermedades que pueden ser de tipo neurológico, como las demencias, o fisiológico, como por ejemplo la diabetes, el cáncer, la hipertensión, o también puede ser la herencia dominante en cuanto a los colores, que nos indica que los colores oscuros predominan sobre los colores claros. Tenemos otro tipo de herencia, que es la herencia de los alelos múltiples. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener en los genes 2 o más variedades de alelos. Y entonces, estos pueden ser representados todos en la primera generación filial. Eso ocurre, por ejemplo, en los grupos sanguíneos, en donde el grupo sanguíneo, ustedes saben que son A, O, B, AB. Entonces, ese grupo sanguíneo va a estar acompañado del signo positivo o negativo. Entonces, ahí ya vamos a tener una variedad de alelos representados allí. Entonces, pueden existir personas que sean los padres positivo y negativo, uno O positivo y el otro, por ejemplo, A negativo, y los hijos puedan salir O negativo, siendo que ese negativo lo tenía el padre que tenía el tipo de sangre A. También tenemos la herencia codominante. ¿Cuál es la herencia codominante? Es cuando los 2 alelos de los padres se expresan. Y aquí tenemos un ejemplo en donde el ganado, uno es blanco y el otro es negro, y los hijos van a tener la herencia codominante, es decir, en su fenotipo se van a presentar ambos colores. Tenemos también una herencia
ligada al sexo está relacionada con los cromosomas sexuales, teniendo en cuenta que las mujeres son XX y los hombres son XY. Entonces, el espermatozoide tiene la posibilidad de ser X o de ser Y, mientras que los óvulos siempre van a ser X. Es por eso que los hombres son los que determinan el sexo de acuerdo a cuál espermatozoide, si es X o Y, ha fecundado el óvulo. Obviamente, si es XY, si es Y el espermatozoide, fecunda un óvulo X, se obtiene masculino, o si ese espermatozoide es X y se une con un óvulo X, va a dar como resultado un género femenino. Aquí tenemos la herencia intermedia. Generalmente esta herencia intermedia se expresa en los vegetales, en el reino vegetal, en donde vamos a encontrar que se puedan hacer cruces de plantas de diferentes colores, siendo uno dominante y el otro recesivo, pero a pesar de eso hay una combinación de ambos colores generando un nuevo color. Esa es la herencia intermedia. Y finalmente, la herencia ligada al sexo, que son enfermedades que están ligadas a una mutación que hay en los cromosomas. Puede ser el cromosoma X o el cromosoma Y. Ahí se colocan ejemplos de herencias ligadas al sexo relacionadas con el cromosoma X, como el daltonismo o ceguera de los colores. En este caso, fíjense cómo la ciencia ha llegado a estudiar muy acuciosamente la forma de cómo se transmiten las características hereditarias de padres a hijos de generación en generación. Ahora sí miremos cómo es que vamos a hacer el ejercicio 1. Este ejercicio se denomina aplicación de las leyes de Mendel. Las competencias que vamos a desarrollar es comprender. Tenemos que comprender el enunciado del ejercicio para poder obtener de él los datos y relacionarlos con la teoría que he tratado en este caso de mencionar los temas que están relacionados con ese ejercicio en esta primera parte. Luego vamos a aplicar esa teoría. ¿Cómo la vamos a aplicar? Al elaborar el cuadro de Punnett. Finalmente vamos a concluir. ¿Cómo se concluye? Elaborando la tabla 1, que se presenta las casillas, lo que escribamos en las casillas, en el idioma inglés. Quiero saber si hay preguntas en este momento para revisar. Voy a revisar aquí el chat. Bueno, hasta ahora no hay preguntas. Vamos a mirar entonces. La primera pregunta que nos tenemos que hacer para resolver este ejercicio es ¿cómo obtener los datos de los ejercicios? Aquí tenemos un enunciado. Tenemos un enunciado que lo voy a ampliar aquí para que lo veamos mejor. Dice, una vaca de pelo blanco, bebé, ¿cómo será ese? ¿Homocigoto o heterocigoto? Me pueden escribir en el chat o mencionarlo si quieren.
Homocigoto. Homocigoto. Homocigoto, ¿qué? Recesivo. Recesivo. Recesivo, ¿verdad? Entonces ya ahí nosotros estamos identificando el genotipo de uno de los progenitores, cuyos padres son de pelo negro. Fíjense. Se cruza con otro de pelo negro, B mayúscula, B minúscula. En ese caso, ¿cómo es ese fenotipo? Ese genotipo. Heterocigoto. 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 Exactamente. Cuyos padres son de pelo negro, uno de ellos y el otro es de pelo blanco. Entonces ya nosotros aquí tenemos el fenotipo, que es pelo blanco, pelo negro, y tenemos los genotipos que son B minúscula, que equivale a homocigoto recesivo, y B minúscula, que equivale a heterocigoto. Ahora miremos cuál es la pregunta que nos plantean. ¿Cómo serán los genotipos y fenotipos de las cobayas que se cruzan de su descendencia? Ojo, me están haciendo dos preguntas ahí. Entonces, para resolver ese ejercicio, primero tenemos que determinar el fenotipo y el genotipo, que ya lo hicimos, determinar cuál es la pregunta y elaborar el cuadro de Punnett. Recordemos, el genotipo es el que está en los genes, en el ADN que está en los cromosomas, en el núcleo. Y el medio ambiente influye en este genotipo y podemos obtener a partir de estas dos variables el fenotipo de un individuo. ¿Sí? Entonces, genotipo está en los genes, fenotipo es lo que está en la apariencia física. Pero para que una característica recesiva se manifieste en el fenotipo, los padres, ambos padres, deben aportar un gen recesivo. Es decir, para que un hijito salga homocigoto recesivo, como es el del ejercicio, ambos papás han debido aportar un gen recesivo. Y para que una característica dominante, aquí me equivoqué yo, vamos a corregirlo enseguida, porque después, dominante. Una característica dominante, fue que yo no, se manifieste tan solo con que uno de los padres aporte ese gen, va a aparecer en el fenotipo. Por eso, cuando ambas, en el ejercicio, si ambas letras fueran mayúsculas, o una mayúscula y una minúscula, siempre se va a aparecer en el fenotipo la característica, en ese caso del color, que el dominante era negro. Miremoslo aquí. El dominante es negro. Y el recesivo es blanco. ¿Cómo lo sabemos? ¿Quién me dice cómo sabemos que el pelo blanco es la característica recesiva? Porque el negro siempre es dominante sobre el color. Bueno, podría decirse eso, pero hay algo más contundente que nos dice eso. Y es el mismo genotipo del individuo. Mírenlo, aquí está. Cuando nosotros decimos una vaca de pelo blanco, bebé, ya con que nos diga que estas dos letricas son minúsculas, estamos diciendo, este es la característica recesiva. Y el negro,
que es la dominante. ¿Por qué? Porque ya aquí encontramos las dos letricas, una mayúscula y una minúscula, entonces ya sabemos que esta B siempre va a tener la característica, va a aparecer en el fenotipo. Entonces sacamos la vaca como es. Fenotipo, pelo blanco. Genotipo, bebé. O sea, homocigoto recesivo. El toro como es. Fenotipo, pelo negro. Genotipo, P mayúscula, B minúscula. O sea, heterocigoto. Miremos entonces el cuadro de Punnett, que nos dice allí que tenemos que hacerlo. Padres son de pelo negro, nos dice el ejercicio. Negro es la característica dominante. Eso nos lo dice el ejercicio. Posibilidades de los genotipos de los padres. Fíjense aquí. Esta es la posibilidad de que ellos sean heterocigotos. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. En el caso del toro, nos dice, los padres son de pelo negro. Negro es la característica dominante. Las posibilidades del genotipo serían B mayúscula, B minúscula o ambas B mayúsculas. Aquí tenemos el cuadro de Punnett que lo hacemos con estas características para saber quién es el individuo que está en el ejercicio. Y el individuo que está en el ejercicio es este que tenemos aquí. Mírenlo aquí donde está. Mírenlo aquí donde está. Mientras que con el papá, el toro, las posibilidades eran estas. Podría ser así, de esta manera. Es decir, si cruzamos este 2 veces. Miren, podría ser este individuo o este individuo. Mírenlo aquí donde está. En el enunciado, ¿dónde está? Aquí. Hago esto para que nosotros veamos de dónde sale este cruce entre estos dos individuos. Seguimos. Ahora vamos a ver cómo realizo yo el cuadro de Punnett. Vamos a ver cómo lo realizo. Aquí tenemos el enunciado. Tenemos el fenotipo y el genotipo de los parentales. Vamos a ver el cuadro de Punnett. Fíjense que estas dos letras las he ubicado en la primera fila del cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett es algo así como la estadística que sacó Punnett de las leyes de Mendel. En la medida en que fue avanzando la ciencia, se dieron cuenta pues que había que representar de una manera más estadística, digámoslo así, esos cruces. Entonces, aquí tenemos en el caso de el parental vaca, una letra en un cuadrito y la otra en el otro cuadrito. En el toro lo hacemos en la primera columna, B mayúscula, B minúscula. Y luego, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a hacer el cruce, la intersección entre las dos letras. Entonces aquí tenemos B mayúscula, B minúscula. Aquí, ¿qué tenemos? B mayúscula, B minúscula. Y en este caso vamos a tener dos B minúsculas, porque miren, esta es minúscula y esta también, esta es minúscula y esta también. Por favor, quién me indica cuáles son las proporciones de
genotipo de esta generación filial. Sería 50% homocigoto recesivo y 50% heterocigoto. Correcto, así es. Y en cuanto al fenotipo, ¿cómo lo expresaría? A ver, Sería piensa ahí. Ajá, a 50% ver, vacas, pelo blanco, ajá. ¿sí? Y el otro 50% de cabello negro, de pelo negro. Así ¿Sí? es, de pelaje negro, así es, porque este 50% tiene la B mayúscula, entonces estas serán negras. Y estas al tener dos B minúsculas serán blancas. Eso es el genotipo. Fíjense que siempre que hablamos de genotipo, debemos decir las letras y el tipo de genotipo que tiene homocigoto recesivo y heterocigoto en este caso. Y cuando hablamos del fenotipo, nada más vamos a decir la característica física. Ok. Recordemos entonces esto, que fíjense cómo se cumple aquí que los heterocigotos van a seguir teniendo la característica dominante y los homocigotos recesivos la característica recesiva, que en este caso sería blanca, pero acá en el del cuadrito ejemplo sería verde, y amarilla para el dominante, y acá negra para el dominante. ¿Cuáles son los cruces que se pueden dar en los ejercicios? En general, cualquier ejercicio. Los cruces que se pueden dar son entre dos homocigotos, uno dominante y uno recesivo, que sería este cruce. Háganlo ustedes rapidito allí en sus apuntes y me dicen cómo serían los individuos que obtenemos de este cruce de estos dos parentales. ¿Cómo serían? ¿Qué letras nos darían aquí? A ver. B mayúscula, B minúscula. Exactamente, todos nos van a dar eso. B mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula. Entonces, eso quiere decir, estos cómo dan, cómo sería el genotipo. B mayúscula, B minúscula, pero, ajá, ¿qué más? Heterocigoto. Heterocigoto. Heterocigoto, el 100% heterocigoto. Esto nos indica que cuando hay dos homocigotos, uno dominante y uno recesivo, la generación filial va a ser 100% heterocigota. ¿Y cuál sería la característica dominante? Para seguir con el ejemplo que traíamos, blanco o negro en el fenotipo. Negro. Negro. Negro, correcto, negro. Vamos con el segundo ejemplo que tenemos. Aquí tenemos un homocigoto recesivo que se cruza con un heterocigoto. Vamos a ver qué nos daría esto. B minúscula, B mayúscula. Ajá.
En estos dos primeros cuadritos nos daría B mayúscula, B minúscula. Y en este también. O sea que estos dos que tenemos aquí serían como Heterocigotos. heterocigotos. Y los dos de abajo, ¿cómo serían? Homocigotos Homocigotos. recesivos ocupan B minúscula. Homocigotos recesivos. Ambos serían, entonces, fíjense cómo aquí, mientras el 100% era heterocigoto, acá vamos a tener solo el 50% heterocigoto y el 50% va a seguir siendo homocigoto recesivo. Cuando cruzamos dos heterocigotos, Laura, creo que con estos ejemplos que estamos haciendo, estamos explicando, B estamos mayúscula y B repitiendo. mayúscula. Sí, sí, Ok. señora, ya entendí. Ah, ok, perfecto. Entonces, en este primer cuadrito, ¿cómo serían las letras? B mayúscula. En el B primero mayúscula. sería B mayúscula, B mayúscula, y en el segundo cuadrito donde tienes el pulsador sería B mayúscula, B minúscula. ¿Mm? Y en el tercero, en este. B minúscula, B mayúscula, B mayúscula. Ujú. y B B minúscula minúscula y y minúscula. B B minúscula. mayúscula. Ok, entonces fíjense que aquí nos da un homocigoto dominante, dos heterocigotos, que son estos dos, y este un homocigoto recesivo. Y acá, en este caso, es un homocigoto dominante con un homocigoto, con un heterocigoto. Aquí nos cambiamos, aquí era homocigoto recesivo, pero acá es homocigoto dominante. ¿Cómo nos daría? B mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, B minúscula, Ujú, y abajo B Pero mayúscula B y B minúscula. minúscula. exactamente, B aquí nos mayúscula daría, y B minúscula. estos dos que tenemos aquí nos darían B mayúscula. B mayúscula, o sea que son homocigotos Dominantes. dominantes. Y estos dos que nos tenemos aquí, ¿cómo nos darían? Heterocigoto. Heterocigotos. Ok. En los cruces monohíbridos que es, aquí nada más estamos hablando de una característica, son como los ejercicios que ustedes tienen en la actividad, pero pueden darse de muchos más características, es decir, se pueden dar de 3 características, de 2 características. Entonces, aquí tenemos, no lo quería poner porque para que ustedes pudieran, este se repite. Dándonos todos heterocigotos, ¿verdad? El que tenga dudas, que pregunte ahora para que podamos resolverlas. Y se me salió casi como un 8. Entonces, lo primero que tengo que hacer es leer analíticamente el ejercicio. ¿Para qué? Para yo poder sacar los datos que requiero y poder hacer el cruce.
Si hay alguien que tenga preguntas, hágalas, por favor. Fíjense que en este cuadrito que estoy escribiendo, en este cuadro de Punnett, nos ha dado los 4 individuos, los 2 heterocigotos, los 2 homocigotos, recesivo y dominante. No me acordaba que los había escrito. Llegamos al cuadro. Llegamos al cuadro que hay que escribir en inglés, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice aquí, genotipo. Aquí hay que escribir qué es genotipo. Y aquí dar un ejemplo. Yo ahí puedo colocar un heterocigoto, se representa con la letra B mayúscula, B minúscula. Puedo colocar los homocigotos e indicar cómo se representan, el fenotipo. Tengo que ejemplificar todo esto que tengo aquí. ¿De dónde? De los ejemplos que hemos traído allí. Les pido el favor que no se pongan a copiar definiciones y a copiar ejemplos sin analizarlos. Estas tablas, ¿para qué son? Para que usted sintetice la información, ¿verdad? Fíjense que hemos hablado de la herencia mendeliana, de la herencia ligada al sexo, de la herencia por codominancia. Entonces, usted puede leer el ejemplo y colocarlo. Y recuerde que es en inglés. Entonces, hay que hacerlo de manera corta, porque la habilidad que estamos desarrollando aquí es la síntesis. Siempre que a usted le manden a hacer un cuadro sinóptico, una tabla, estamos reduciendo información. Evitemos repetir las palabras. Por ejemplo, genotipo. Entonces yo acá en el concepto no voy a colocar el genotipo es, ¿para qué voy a colocar eso? Debo colocar inmediatamente el concepto sin indicar palabras excesivas, palabras que se repiten. Esa es la recomendación. David dice que no tiene permitido hablar. Vamos a mirar. Hay veces que se bloquean los... Tutora, usted lo apagó porque estaba hablando. Bueno. Y para que no interrumpiera, vamos a ver. Ok. David ya está habilitado. Ok. ¿Alguien tiene una pregunta del ejercicio 1? Si no, pasamos al 2. Bueno, entonces pasamos al ejercicio 2. Profe, Sí, dígame. yo tengo una pregunta con respecto, digamos, cuando se saca el 25 o el 50%, Muy buena pregunta. no lo tengo bien claro. Ok. Estos cuadritos, ¿cuántos individuos nos dan? Nos dan 1, 4. 2, 3 y 4.
estos 4 son el 100%, ¿verdad? Sí, señor. Si aquí estos 4 son heterocigotos, equivalen a 100%. Si aquí estos 2 son heterocigotos, ¿equivalen a cuánto? 50. Al 50. Estos son homocigotos, equivalen al 50 también. Cada cuadrito equivale a un 25% del porcentaje total, porque obtenemos en estos cuadros de cruces monohíbridos se obtienen 4 individuos y entonces cada uno tiene el 25%. ¿Está claro? Sí, señor. Muchas Ok. gracias. Perfecto, bueno. Vamos al segundo ejercicio. Este segundo ejercicio es de cuidado, es de atención. Lo primero que tenemos que hacer es analizar la secuencia que tienen las bases nitrogenadas del ADN. Lo segundo es interpretar la correspondencia de las bases nitrogenadas cuando cambian del ADN al ARN. Y luego también determinar a qué aminoácido y a qué característica pertenece esa secuencia que hemos encontrado. Y finalmente es consolidar en la tabla a partir de los recursos que brinda el ejercicio. Miremos aquí. Primero los conceptos. Bueno, de la unidad 1 de biomoléculas, ustedes estudiaron los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son 2, el ADN y el ARN. El ADN es una doble hélice. Es una doble hélice. La vemos aquí abajito. No encuentro el cursor. Entonces, esta que tenemos aquí, que es el ADN, miren, es una doble hélice en donde esto moradito equivale al azúcar y al ion fosfato. Y lo que está de diferentes colores que se ve aquí abajito, citosina, guanina, adenina y timina, corresponden a las bases nitrogenadas. El ARN por su parte, tiene una sola cadena, una sola hélice, en donde está la base, el azúcar y el ion fosfato. ¿En qué se diferencia allí? Una diferencia que hay es el tipo de azúcar. El ARN tiene ribosa, por eso se llama ARN, ácido ribonucleico. Y el ADN tiene desoxirribosa, por eso se llama ácido desoxirribonucleico. Es por el tipo de azúcar que tiene. Entonces, las bases nitrogenadas tiene 3 iguales al ADN, que son la citosina, la adenina, la citosina, guanina, guanina, adenina, adenina. Pero el ADN tiene timina y el ARN tiene uracil. Tengamos pendiente eso, esa diferencia entre ellos. Entonces, ¿cómo es la correspondencia en el ADN de las bases nitrogenadas? Fíjense. La guanina es complementaria con la citosina. Le corresponde, miren, guanina, citosina. La adenina con la timina. Citosina, guanina. Citosina, guanina. Timina, adenina. Adenina, timina. Son 4 bases nitrogenadas, pero ellas pueden estar en diferente orden a lo largo de la cadena.
adenina, timina, timina, adenina, timina, adenina, guanina, citosina, adenina, timina y así sucesivamente. Esa es la correspondencia en el ADN. Pero, ¿qué ocurre? Resulta que el ADN es el que origina al ARN. ¿Cómo? Esta cadena que está aquí va a originar a un ARN complementario. Vamos a ver cómo es esto. Esto se hace a partir de un proceso que se llama transcripción, en donde la timina va a seguir siendo complementaria con la adenina. Mírenla, timina, adenina, pero la adenina, ya la base complementaria no será la timina como en el ADN, sino el uracilo. La adenina con el uracilo. La guanina con la citosina. Aquí esto porque está. La guanina con la citosina. Aquí va citosina. La timina con la adenina. La citosina con la guanina. La adenina con uracilo. Guanina con citosina. Citosina con guanina. Guanina con citosina. Timina con adenina y finalmente adenina con uracilo. ¿Qué significa eso? Que siempre que yo vea adenina y es ARN, yo tendré que colocar uracilo. Siempre que yo vea timina, tendré que colocar adenina. Siempre que yo vea guanina, tendré que colocar citosina. O si veo citosina, tendré que colocar guanina. Y aparece la cadena de ARN. Este proceso se da en el núcleo de la célula. Y este ARN sale de la célula y se llama ARN mensajero. ¿Qué mensaje lleva? El mensaje del orden de las bases nitrogenadas. ¿Y hasta dónde viaja? Hasta los ribosomas. Y entonces en los ribosomas se va a descifrar el código genético. Cada 3 bases nitrogenadas, como las tenemos aquí, se denominan un codón. Y ese codón, por el código genético, va a dar origen, mediante un proceso llamado traducción, a un aminoácido. Por ejemplo, aquí, uracilo, adenina, citosina darán tiroxina. La alanina es producida por la guanina, citosina, uracilo. El glutamato por la guanina, adenina, guanina. Y esta tripleta no existe o es de esto. Aquí acabó esa traducción. Como son 3 aminoácidos, a estos 3 aminoácidos, ¿qué forman? Forman una proteína. Así es que se forman las proteínas. Miremos aquí, miren, está la doble cadena de ADN, ocurrió la transcripción y se formó la cadena de ARN. ¿Cómo se llama? Mensajero. ¿Por qué? Porque lleva ese mensaje. Sale esta cadena del núcleo y por traducción en el ribosoma se forma la proteína. Este código genético ya está estipulado. Y aquí vamos a tener las diferentes posibilidades de tripletas y el aminoácido que están formando. Esto simplemente hay que consultarlo. Esto no los aprendemos de memoria, sino que si yo les digo, citosina, adenina, citosina, ¿qué formará? Yo simplemente lo busco aquí. La primera letra es citosina y la segunda es adenina. Entonces yo busco C, A, C, A, C, A, citosina, adenina, citosina, me da
un aminoácido que se llama histamina. Y así voy formando por cada codón. Un codón está formado por 3 bases nitrogenadas, es decir, todos estos que están aquí son codones. Y el stop, ¿qué es? Es un rompimiento de la cadena. Hasta ahí llegó esa proteína. Es para llevar el control de cuál es el tamaño de las proteínas. Entonces, hay un stop y ya ahí no sigue. Estos son los aminoácidos que componen a las proteínas y su sigla. Alanina, entonces, es ALA. Arginina, ARG. Asparaganina, ASN. Ácido aspartico, ASP. Y así sucesivamente, como lo tenemos aquí. Miremos cómo se hace el ejercicio. Aquí tenemos la correspondencia de las bases nitrogenadas para que no se nos olvide. Y aquí tenemos un ejemplo del cuadrito que les dan a ustedes. Los genes, gen del cuerpo, gen de ojos y gen de patas. Y tenemos la secuencia de ADN. Y aquí vamos a escribir, teniendo en cuenta este código, cuál es la cadena de ARN que se forma. Vamos a mirar. Si el primero es citosina, ¿cuál será el aminoácido acá? ¿Quién me dice? Guanina. Guanina, exactamente. Entonces escribimos G. Luego viene adenina. Vienen aquí 2 adeninas. Entonces, ¿cuál será? Timina, timina. No, no es timina. Adenina. Citosina. No, no adivinemos. Miremos esto que Uranio. tenemos aquí. La adenina, Ura- uracilo. La adenina le corresponde el uracilo. Entonces, aquí es uracilo. Un miércoles yo estoy. Luego vamos con la siguiente tripleta, que es guanina, guanina. Tiene citosina, citosina y después que viene, aquí en esta letra, Guanina. tenemos guanina, exactamente. Ahora lleguemos a la siguiente tripleta, que es timina, guanina, timina. Fíjense, la correspondencia de la timina es adenina. Entonces ahí sí tenemos que colocar, Dios mío, adenina. Adenina. Citosina y adenina. Exactamente, citosina y adenina. Lo mismo hacemos con la otra, citosina, guanina, adenina. ¿Qué me dice? Citosina, Guanina. guanina, ajá. No escuché. Guanina, citosina y uracilo. Correcto, muy bien. La siguiente. Guanina, Guanina, tiamina y Uracilo, uracilo. y uracilo. Exactamente, guanina, uracilo, uracilo. Luego viene la siguiente, a ver. Guanina, Guanina. uracilo, Guanina, uracilo y adenina. Exactamente, muy bien. Ok. Entonces, aquí tenemos el código genético y aquí tenemos las letricas que nos dan. Yo como borro esto. Borrador. Ok. Ya aquí tenemos el resultado
de estos. Ahí hay que hacer un turugen. Exacto. Aquí ya tenemos los resultados de la secuencia del ARN. Entonces es cuando vamos a usar este código de genética. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a mirar esta tripleta que tenemos aquí. Esta tripleta que tenemos aquí la vamos a averiguar acá, ¿verdad? La averiguamos acá. Entonces nos dice, aquí, nos dice GUU, lo tenemos aquí de primerito. GUU quiere decir que el primer aminoácido es valina, lo tenemos aquí. Luego nos dice CCG. Bueno, aquí dice, aquí no es CCG, vamos a la siguiente, CCG, aquí la tenemos, prolina. Luego, vamos aquí, dice ACA. THR. THR, correcto, triptófano es ese. Cada uno de estos los vamos a ir buscando en este código genético. Fíjense que, ¿cuál es la guía de ese código genético? La primera letra y la segunda letra, nosotros las vamos buscando aquí. ¿Cómo es? Y inmediatamente las vamos a encontrar, no nos vamos a perder. Busquemos la CCC. ¿Qué será la CCC? Vamos a Es ver. pro. Pro. Es, exacto, prolina, muy bien. Las están localizando rapidito. La UA, ¿qué es esta? Esa es valina. Ajá, ok. Aquí la tenemos. Es GUA, valina. Se han dado cuenta aquí que hay varias tripletas que producen el mismo aminoácido. Estas producen este, esta produce este, estos 4 producen la valina, estos 4 producen la alanina, estos 2 producen la lisina, estos 2 producen la ACN, no me acuerdo ahora qué es ACN. Estos 2 producen la serina. Entonces, fíjense que se nos pueden repetir los aminoácidos. Puede ser. ¿Cuál es la riqueza de esta información? La diversidad genética que tienen los seres vivos. Pueden ser gemelos, pero van a tener unas diferencias debido a esta secuencia de aminoácidos, porque una vez que se ha formado la proteína, ¿qué pasa? Empiezan a formarse los tejidos y las características en todos los seres vivos. Esas características aquí ya yo he colocado los aminoácidos de cada uno de estos codones que son, ¿qué es un codón? Son 3 bases nitrogenadas de la secuencia de ARN. Entonces ya tenemos los aminoácidos. ¿Qué hay que hacer con esos aminoácidos? Hay que buscarlos en el cuadro de las características. Entonces yo busco, por ejemplo, que me haya salido valina, serina, leucina. Quiere decir que tiene una piel lisa. Los brazos. Si yo obtuve fue 2 his, o sea, histamina, múltiples brazos. Si yo coloqué en la boca, fíjense, fenilalanina y glicina en boca pequeña para esta característica. Y lo único que tienen de diferente es una proteína. Perdón, un aminoácido. Hay 3, 2 son fenilalanina, 1 glicina,
pero este de boca grande es serina y este de boca grande es fenilalanina. Y así, pues, con todos estas características. ¿Qué hacemos después de revisar esa secuencia? Buscamos cuál es el fenotipo de este individuo y con inteligencia artificial, a partir de las características, diseñamos cómo va a ser el querubín. En la guía, y que el querubín son los ángeles. El querubín. Aquí, por ejemplo, múltiples ojos, 2 brazos, el cuerpo es gordo, ¿verdad? La cara, en este caso, es, yo diría que amorfa, porque miren, se confunde con el cuerpo, ¿cierto? Entonces vamos tratando con la inteligencia artificial de darle todas las características estas para obtener el individuo. En la guía están los enlaces de las inteligencias artificiales sugeridas. Eviten coger cualquier muñequito por ahí y pegarlo. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo. No va a ser el mismo, digamos, individuo con las características que tenemos acá. Hay algo importante y es que en esos enlaces que les hemos dado allí son gratis en un número de intentos. Hay algunos que tienen 5, hay algunos que tienen 3, entonces revisen primero y traten de hacerlo para que no gasten esos intentos gratis. Hasta ahí, ¿quién tiene preguntas? Y díganme si van entendiendo cómo se hace el ejercicio, porque esa es la misión de hoy, que ustedes salgan preparados para hacer los ejercicios. Vamos a pasar entonces Yo tengo la pregunta con respecto a lo del diseño con lo de inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Cuál es la Digamos, pregunta? ahí, ¿qué se le ordena pues para poderlo organizar? Bueno, tú tienes que describir cómo es el dibujo que te va a diseñar. Entonces tú le vas a decir, deseo que me diseñes un organismo que tenga las siguientes características. El cuerpo gordo, la cara ovalada, tiene un ojo, su piel es muy peluda, tiene 2 brazos, o sea, tú le vas a decir cómo es ese individuo, es de color verde o tiene muchos colores y en él resalta el naranja. Tiene unas antenas largas, la boca es pequeña y tiene unas orejas puntiagudas. Tú le vas a dar la característica que tú obtuviste de acuerdo al resultado que te dio aquí en la secuencia de aminoácidos. Porque acuérdate que tú vas a tener una secuencia, así como esta, de estas características. Entonces, esa secuencia tú la vas a buscar aquí, vas a decir, a mí me dio esta, y vas sacando las características de tu organismo. Esas características le pides a la inteligencia artificial que te diseñe ese organismo con esas características, con esas... hay que ser específico para que
obtengamos pues un individuo que tenga, si no todas, la mayoría de características que nos ha salido en el ejercicio. Listo, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, nos vamos al tercer ejercicio, que se llama aplicaciones biotecnológicas. En este caso, fíjense que nosotros debemos tener en cuenta que el ejercicio nos dice que debemos identificar qué es un alimento transgénico y que elijamos un alimento transgénico de esta lista que tenemos aquí. Manzana, soya, algodón, papaya, piña, papa, arroz y salmón. Vamos a elegir uno de esos. Y vamos a empezar a buscar información relacionada con ese alimento. Hay alimentos que han sido transformados desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la soya, el algodón, el maíz, aunque el maíz no está ahí, el arroz, son, digamos, como los más antiguos. Estas transformaciones de los alimentos, ¿para qué se han hecho? Se han hecho para hacerlos resistentes a las plagas, para enriquecerlos con vitaminas o minerales, para hacer que se maduren en un tiempo más largo y de esa forma aumentar la vida útil. Los fines éticos han sido más bien relacionados con la seguridad alimentaria, ¿verdad? Y han existido unos métodos para hacerlo. Esa organización que nosotros vamos a hacer de la información la vamos a limitar a los ítems que nos solicitan. Busquemos gráficos, fotografías atractivas, hagamos figuras. ¿Por qué? Porque para crear el video, nosotros vamos a necesitar esa presentación de PowerPoint que no sea la carita suya únicamente hablando, sino que esté la presentación de PowerPoint para que se ilustre mejor. ¿Con qué pueden grabar el video? Pueden grabarlo con Teams, hacen una reunión de Teams, comparten pantalla, cada uno va a explicar la parte que le correspondió, buscando que el video tenga el tiempo que nos indica la guía, que si no estoy más son 5 minutos. Deben aparecer de voz y de imagen. Eso sale un cuadrito chiquito así, que no va a perjudicar a nadie. Hay gente que no le gusta salir ahí, no sé por qué, pero es muy importante para la calificación que ustedes salgan allí. Entonces, aquí tenemos los alimentos y estos son los ítems que nos piden. ¿Cuál es la empresa que modifica el alimento? Si usted escogió papaya, entonces, ¿qué empresa modificó la papaya? ¿Por qué? Porque cada empresa tiene, digamos así, un método para esa modificación. Entonces, hay varios métodos. Ese método, hágale una diapositiva explicativa con las fases. Incluso ya hay el método CRISP. Entonces ya aquí tenemos. La etapa 1 es
esta, la etapa 2 esta, la etapa 3 esta. Ventajas y desventajas respecto a la comercialización de ese producto. Si nosotros elegimos la papaya, por ejemplo, entonces las ventajas es que no tiene semillas o muy pocas, se madura en mayor tiempo, entonces eso permite que en la comercialización no se dañe la fruta. Las cajas en donde las colocan pueden ser más duras, más resistentes porque no van a dañar la fruta. Bueno, las desventajas, por ejemplo, que no tenga semillas. Generalmente todo lo que es modificado le quitan las semillas para evitar la propagación. Nuevas plantas. Entonces, esa es una desventaja. Los posibles problemas que traen al medio ambiente y a la salud humana, que hay bastante información acerca de eso, sin embargo, yo les voy a compartir esto que tenemos aquí. Sobre semillas transgénicos en Colombia, que es un videito bastante ilustrativo. Los cultivos transgénicos en Colombia, mitos y datos de donde pueden obtener información, por ejemplo, sobre las ventajas y desventajas y sobre los posibles problemas que se puedan tener. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es mito y qué es verdad? Entonces ahí podemos indicar eso. Hacerle la presentación de PowerPoint a esto para que no sea solo la voz, sino que sea animado esta presentación. Esa presentación, por supuesto, debe llevar las referencias que usted consultó. ¿Qué preguntas hay en relación con este ejercicio? La presentación del PowerPoint solo es con el ejercicio número 3. Sí. Sí, claro. Y ahí llevaría, obviamente, pues la presentación con los integrantes y pues una breve explicación de cada cosa. Exactamente. La presentación, una diapositiva de presentación, una diapositiva de cuál es el elemento elegido y la empresa que lo modifica. Otra puede ser del método, otra puede ser de las ventajas y desventajas y las los posibles problemas que se enfrentan. Profe, y una preguntita, en dado caso de que es el momento que los compañeros no han escrito en el foro, por ejemplo, hay una compañera que lleva más de 17 días que no se conecta y pues aún Bueno, no cuenten con ella porque una persona que lleva 17 días, mejor dicho. ¿Qué le sugiero yo? Sí, un momentico. ¿Qué le sugiero yo, muchachos? Primer punto que les sugiero. Hay que poner las reglas. ¿Cuáles son las reglas? La primera, que todos aprueben lo que se va a hacer. Se pueden distribuir el trabajo, pero hay que revisar los aportes del compañero. No es que, así, ya fulanito va a hacer el ejercicio 1 y ya doy por sentado que está bueno. No, revisen. Se pueden distribuir, por ejemplo, yo hago el ejercicio 1, tú haces el 2, yo te reviso el 2 y tú me revisas el 1. Para que usted esté seguro que está bueno. Yo voy a colocar en el foro, creo que todavía no lo he colocado, pero voy a colocar que el trabajo tiene que ser aprobado por los integrantes que participan. Y coloquen un mensaje claro y tácito. Hasta tal fecha
vamos a desarrollar fulano, fulano y fulano el trabajo y esperamos aportes. Si no hay aportes hasta esa fecha, a esa persona le toca hacer el trabajo individual y no puede elegir lo que ustedes eligieron. Yo tengo un Excel en donde voy colocando siempre cuáles son las letras que van eligiendo cada uno, porque hay gente así que siempre le gusta ir en suavidad. Entonces, ahí en el chat les acabo de poner los enlaces para los documentos que les sugiero. Podemos también de distribuirnos. Una persona hace la presentación, entre todos buscamos la información del ejercicio 3, una persona hace la presentación, una persona hace el ejercicio 1, otra hace el ejercicio 2, pero siempre revisen. Yo voy a estar retroalimentando, así como igual mis compañeros, pero es importante que ustedes revisen porque el trabajo es de ustedes y la entrega es en el entorno de evaluación, no en el foro, como pasó con la tarea anterior. Sí, les recomiendo ser respetuosos, tener tolerancia al escribir. Si usted ve un mensaje que no le gustó, respire, tómese un vasito de agua, haga otra cosa y después conteste para que no vaya a pasarle como a esa persona. Por respeto a los demás compañeros, actualice la foto de perfil. Eso es muy importante, eso es su presentación en el foro. Entonces actualice su foto de perfil porque usted está teniendo una actividad colaborativa. Entonces, sin foto, nadie lo conoce. Vamos a actualizar esa foto, que quede bien, hablemos explícito, claro, coloquemos los límites y hagamos un buen trabajo. Y entreguémoslo a tiempo, eso es otra cosa muy importante, entregarlo a tiempo. No sé qué otra pregunta puedan tener. Ustedes pueden irse. Déjenme compartir. Ustedes pueden irse acá a participantes. Voy a confirmar para salir. Ustedes pueden ir a participantes dentro del curso. Miren, está aquí. Participantes. Aquí en la primera columna. Y usted va a encontrar su grupo. A mí me aparece todo el mundo. Miren, por ejemplo, este Jorge David. Nunca, no podemos contar con ese estudiante. Porque si nunca ha entrado, quiere decir que de pronto aplazó el curso, de pronto se retiró. Enrique Iván Álvarez, 39 días. No podemos contar con esa persona. ¿Verdad? Entonces ahí usted puede mirar. Profe, lo que le iba a consultar, ¿cuánto es el máximo de grupo o cuántas personas en el grupo? Y si uno puede hacer grupo con personas que no estén en el mismo grupo, de ahí, porque por ejemplo en mi grupo a mí me salen 5 estudiantes conmigo. Yo puedo hacer grupo, por ejemplo, de un estudiante aquí que está en otro grupo. No, señorita, no puedo. Oh. Por ejemplo, vamos a ver aquí Ana Carolina es del grupo 9. Ana Carolina está con Viviana Ávila, que es la tutora, con Tania Lucía Barrios, que tiene 13 días, Elisa Castillo Suárez, que tiene 6 horas, Ivana Andrea Hoyos, que tiene 6 horas, María Ángel Montalvo, que tiene 5 horas.
Quiere decir que aquí Elisa, Ivana, María y la compañera Ana son las personas que van a hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque Tania no ha entrado hace 13 días. Entonces, ya nosotros sabemos aquí está el correo institucional. Le podemos mandar, yo puedo decir aquí donde está lo puedo señalar aquí. Miren, lo puedo señalar aquí, incluso a Tania, por si acaso. Si quieren, señalan a la profe. Y aquí donde dice enviar email, podemos dar ahí y enseguida me salen aquí y yo les puedo escribir aquí. Apreciados compañeros, los convoco a realizar la tarea 2, Ingeniería Genética, en la cual es colaborativa y requerimos hacer estos ejercicios. Quien no haya participado hasta el lunes tal, supongamos una fecha, será excluido del equipo. Otra cosa que les quería decir es que he visto que hay grupos en donde uno solo está escribiendo y esa persona dice que en grupo de WhatsApp nos pusimos de acuerdo en qué es la letra A la que vamos a elegir para el ejercicio 1, la B para el ejercicio 2 y el alimento, el arroz. Aquí está el aporte del ejercicio 1. Todos tienen que colocar información. Si yo coloco el aporte del ejercicio 1, mi otro compañero me debe alimentar eso. Me debe decir, sí, está bien, creo que te equivocaste aquí, podemos cualificar con esto. Eso es muy importante porque eso es lo que le va a dar mejor presentación al trabajo y argumento. Otra cosa que les quería decir es que, otra cosa que les quería decir es que en la guía está este cuadrito. Creo que no la tengo colocada aquí. En la guía está este cuadrito. Esta es la guía, ¿verdad? Entonces, en la guía está este cuadrito. En el ejercicio 1. Dice, esta tabla muestra un ejemplo sencillo de cómo se debe hacer el cuadro de Punnett. Pero esto aquí está malo. ¿Sí se dan cuenta? Porque ahí nada más va una letra. Te lo acabo de explicar en el ejercicio. Aquí no van 2 letras, aquí va una sola letra. Y hay algunos que ponen estas letras y aquí las letras del ejercicio, por ejemplo, L. No, mejor dicho, olvídense de este cuadrito. Y hagan los cuadritos como les acabo de explicar. Porque este cuadrito está malo en la guía. Ese es un error que hay ahí. Entonces, olvídense de ese cuadrito, ni lo pongan por ahí. Bueno, aquí están cada uno de los querubines y creo que si no hay ninguna pregunta,
Aquí está alzando la mano. Madeleine, adelante. Ya había hecho la consulta ahorita, fue de los integrantes, ya me la respondió, no había bajado la mano. Ok, bueno. No sé quién más tenga otra pregunta. Tutor, una pregunta, es que en mi caso en el grupo de los 5 compañeros, hay uno que sí se ha conectado, nada más el día que se conectó, pero en los mensajes que le he dejado no responde. Bueno, No, le he dejado colóquele, mensajes en el correo y en el Teams y no ha contestado. colóquele usted en el foro, te espero hasta tal día. Si él no responde, ya usted sabe, y él también, y yo también, porque está en el foro, que él no va con usted en el trabajo y que le tocará elegir otra letra. Ah, bueno, señora. Tutora, Justin, el mismo caso mío, yo también hice aporte al foro, es hasta mi número de teléfono y hasta ahora no han contestado ninguno. bueno, hagan eso que yo les dije porque Hasta el tutor mío me hizo el favor de publicar al correo, donde envían todos. imagínense, bueno, hagan eso Digo el tutor que lo hiciera yo solo. sí, hagan eso de colocar los límites y que aparezca ahí en el foro para que todo el mundo esté informado. Porque después dicen, no, que yo no sabía que estaba, ustedes saben cómo son las excusas. Se me dañó el computador, se murió la abuelita, estaba enfermo, la gripa no me dejaba, etcétera. Entonces, hay que poner esos límites que les digo para que el trabajo fluya. O ustedes pueden poner un ejercicio, esperan una prudencia, van haciendo su trabajo para que no se atrase. Después le colocan para el trabajo individual porque no ha habido aportes de los demás compañeros. Y siguen haciendo sus aportes ahí. Por mi parte, no sé si los otros tutores hagan eso, pero a mí sí me gusta anotar la letra y después indicarle, usted tiene que trabajar con esta letra que fue la que no se cogió en el grupo. Bueno, chicos, entonces esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido mucho. Estoy presta a cualquier duda en Bueno, el tutora, muchas Teams, gracias. con mucho gusto. Tenga buenas noches. Ok, gracias. Chaitos. Hasta Hasta luego. luego, muchas gracias.